Nuevo Manual de Historia. Continente nuevo, continente viejo. Pueblos originarios o primeros pobladores. Nosotros tendemos a pensar o imaginar los continentes y las tierras como algo fijo. Por eso las parcelamos, las vendemos, hacemos un montón de cosas. Incluso gente piensa a generaciones en dejar determinadas tierras. Y en realidad el ciclo de la Tierra es dinámico y los continentes se están moviendo y formándose desde hace aproximadamente unos 2000 millones de años o más. Entonces, a lo largo de ese tiempo, las masas continentales fueron emergiendo, desarmándose, uniéndose en continentes gigantescos. Ahora me sale, por ejemplo, Rodinia, que existió hace muchísimos millones de años. Luego se desarmó Rodinia, se volvió a juntar todo en Pangea. Luego se separó Pangea en Laurasia al norte, Gondwana al sur. Y después la misma Gondwana se fue fragmentando en lo que conocemos como Sudamérica, África, la Antártida, Madagascar, la India, distintas partes de lo que era Gondwana. La idea europea de plantearse como un continente viejo, el continente con historia, nos retrotrae a una forma de colonialismo en el cual son ellos los productores de la cultura, de la civilización, y en el caso de América, en el caso de África, Asia, somos países y continentes dependientes. Yo creo que eso tiene que ser erradicado de nuestras formas culturales y plantearnos ya desde el momento mismo del Pangea, donde estaban todos unidos, y luego de millones de años se da la separación, cada uno de esos territorios tiene la misma edad. Entonces, esas masas continentales tienen su historia, ¿no? Y una historia muy antigua. Por ejemplo, muchos desconocen que el oeste argentino estuvo ligado a Estados Unidos en un momento, y por eso los mismos animalitos, los trilobites, se encuentran en San Juan y en los Montes Apalaches. Durante el Ordovícico superior, en un momento hace unos 460, 470 millones de años atrás, se produce un desprendimiento de una de las grandes masas continentales que estaban en ese momento, que era Laurasia. El mundo estaba dividido básicamente entre Laurasia y Gondwana. Y ese fragmento que se desprende de los diferentes movimientos tectónicos que hubo en el mundo en esa época, navega o deriva, mejor dicho, hacia lo que era la conformación de Gondwana y termina colisionando con lo que hoy es la parte de lo que conocemos como la precordillera de la zona de San Rafael, Mendoza y parte de la provincia de San Juan. Hoy los geólogos pueden observar que los afloramientos de esa zona de la precordillera son totalmente diferentes al entorno geológico que rodea a todo lo que se llama el bloque San Rafael, justamente por estar constituido ese bloque por una porción del continente Laurasia que colisionó con lo que hoy es América del Sur. Y la paleontología nos muestra a través de sus fósiles, a medida que se estudian y se acumulan colecciones, principalmente de trilobite, que son grandes indicadores de todo lo que fue el Ordovícico, que esa fauna es extremadamente similar a la fauna de trilobites que que cualquier paleontólogo puede encontrar en Estados Unidos, o más que nada en el sur de Estados Unidos, ¿no? Que es de donde se supone que provino ese fragmento de aquel antiguo continente que termina colisionando con América del Sur. Pero eso fue un momento en la historia de los continentes. Continentes que son tan viejos uno como el otro. De hecho, cuando acá en Argentina caminaban dinosaurios, la mayor parte de Europa, que supuestamente es el viejo continente, estaba bajo el agua. Era mar. Y entonces por eso en Europa se encuentran tantos reptiles marinos y animales que vivían en el fondo del mar. Entonces el concepto de viejo y nuevo continente obviamente hace relación a lo que pensaron los europeos al llegar a América.
pero en realidad todos los continentes son tan antiguos como los otros. Bueno, existe siempre la alternativa de denominar a nuestro continente americano como continente nuevo o continente viejo. Y en realidad a menudo se parte del error de asociar el surgimiento de América con la llegada de los españoles y todos los procesos de conquista europeos, ¿no? Y efectivamente hasta ese momento América venía teniendo un desarrollo muy importante dentro de sus primeros pobladores, tenía culturas que en muchos aspectos habían superado a las culturas europeas. El desarrollo de la agricultura, por ejemplo, era determinante, también el desarrollo del control del tiempo, el sistema de riego, las características del sistema político, el desarrollo de las distintas lenguas. Bueno, en general la asignación de continente viejo al continente europeo tiene como una doble formulación. Por un lado, la idea que lo viejo nos remite a lo ancestral, pero a la vez a lo universal, y tiene que ver con toda la producción filosófica, histórica de Europa, que de alguna manera fue trasladada a América a partir del proceso de expansión europea. Es decir, nos remite a esta idea, como nosotros decíamos, helenocéntrica de la filosofía, como que si la filosofía universal fuera solamente griega, o luego griega, romana, cristiana, etcétera, etcétera. Como para darle algún signo, digamos, de producción antigua y de validez a través de la antigüedad de las especulaciones teóricas, filosóficas, etc. El 12 de octubre de 1492 ocurrió un hecho fundamental en la historia de la humanidad. Por primera vez hubo conciencia humana de la totalidad del globo, de la totalidad del mundo, de la verdadera dimensión del planeta en el que vivíamos. Cuando se dice que España creó o trajo un nuevo mundo, yo creo que no se refiere tanto a este territorio de América como nuevo mundo, puesto que el territorio de América existía desde siempre, con una población, con civilizaciones en distinto estadio de desarrollo, con culturas, con una proliferación de idiomas, de lenguas, de dialectos de esas lenguas, sino que yo creo que lo que significa el nuevo mundo es que a partir del 12 de octubre de 1492 hubo un nuevo mundo. El mundo, tal como lo conocemos, apareció a la conciencia de la humanidad en 1492. Esto no implica que nuestra historia haya nacido en 1492. La historia del continente, la historia de sus hombres se remonta al principio de los tiempos, cuando esas tribus turanias cruzaron el estrecho de Bering y empezaron a caminar a lo largo de este continente desde el norte para abajo, tardando, según dicen los estudiosos, alrededor de 10.000 años en llegar hasta el sur del continente, hasta nuestra Patagonia, hasta Tierra del Fuego, etc. Por otro lado, se refiere al continente viejo también como a veces signo de decadencia, ¿no? De un occidente que demuestra hace varios años ya, claros signos de decadencia. En realidad no se puede hablar de continentes nuevos y continentes viejos. ¿Por qué? Porque si nos remitimos simplemente a la ancestralidad, América está poblada, cuanto menos hasta las comprobaciones actuales de paleontólogos, arqueólogos y demás especialistas, por lo menos entre 15.000 y 20.000 años, con lo cual nuestra América, o América Latina, o América en general, posee, digamos, una antigüedad en cuanto a la ocupación humana, que no puede tratarse ya de una ocupación novedosa, sino que posee, digamos,
muchos años, no solamente de desarrollo de distintas y dispares civilizaciones, sino además de una relación con el propio ecosistema americano que fue generando propias formas de pensamiento y de reflexión, no solamente sobre los problemas locales, sino sobre los problemas universales. Efectivamente, América era un continente con una tradición muy importante, sobre todo con un desarrollo cultural mucho más significativo en las zonas andinas y mexicanas que en el resto, y claramente se podía equiparar con aquellos que llegaron tratando de conquistarla. Por esta razón, evidentemente no podemos hablar de un continente nuevo. Sí podemos hablar de nuevas formas que se dieron a partir de la llegada de los conquistadores españoles y de una síntesis y a veces, bueno, determinadas nuevas construcciones a partir del aporte mutuo. Pero lo que se desarrolla en América no va a ser una cultura de los invasores, sino fundamentalmente una cultura de síntesis entre aquello que existía y aquello que se va a agregar a partir del encuentro entre pueblos. El desarrollo civilizatorio también, en momentos en que la Europa civilizada, alta, rubia, germánica, estaba ahí cazando jabalíes, civilizaciones enteras se habían desarrollado con tecnología, estudio de los astros, tanto en América como en Asia, y se forjaron imperios. Uno lo tiene que vislumbrar con lo que hablaba Arturo Jauretche de las onceras, donde el frío trae la cultura. Y eso indudablemente nos ha asignado en nuestro desarrollo, y creo que es tiempo de plantear, quebrar esos mitos. De modo tal que no somos ni un viejo mundo, en el sentido que la historia le ha dado a Europa como desarrollo, digamos así, de la civilización que se inicia con Grecia, con Roma y se continúa a lo largo de la Edad Media y de los Estados-nación europeos, pero tampoco es un nuevo mundo carente de historia. América, el continente americano, es un mundo que se entronca por la existencia de sus seres humanos con el conjunto histórico de la humanidad, y que inicia en 1492, a mi modo de ver, un prodigioso, duro, difícil, muchas veces sangriento proceso de mestización, de mezcla de culturas, civilizaciones, lenguas, sangres, prosapias, hasta llegar a esta realidad que es hoy América Latina, que como bien lo definió en su momento el pensador mexicano José Vasconcelos, tiene una raza que es la síntesis de todas las razas humanas, a lo que Vasconcelos llamó la raza cósmica. Yo creo que el nuevo mundo es eso, es la existencia de un territorio humano con una raza que es síntesis de la totalidad de las razas humanas.